Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este espacio Plainly, que es un espacio para compartir con ustedes este trabajo que nosotros venimos realizando, no solo en América Latina, sino en casi 30 países del mundo y alrededor de 1000 organizaciones de atención en salud. Recojo las palabras del chairman de Plainly y del director del Hospital Israelita Albert Einstein. Nosotros trabajamos por la atención centrada en la persona y estamos todavía inmersos en una pandemia, no obstante ha pasado la etapa más complicada, pero seguimos cuidándonos, instamos a las organizaciones a mantener la atención centrada en la persona más allá de estas circunstancias. La experiencia nos indica que es la forma correcta de actuar. Vamos en este primer módulo de los 4 que vamos a tener en esta jornada de 4 horas. Esperamos que nos acompañen durante toda esta oportunidad. Así que vamos en esta primera a preguntarnos de una forma quizá provocativa si es un buen negocio la atención centrada en la persona. Es un gusto para mí contar con 3 personas que pertenecen a organizaciones Plainly, diría maduras, avanzadas, organizaciones Plainly, 2 de ellas certificadas, precisamente en atención centrada en la persona. María Elvira Aldeco de la Fundación Santa Fe de Bogotá, con quien venimos trabajando varios años ya. Gracias, María Elvira. En pocos minutos vamos a escucharla. Ana Mercel del Hospital Israelita Albert Einstein, coordinadora de experiencia del paciente en esa organización, que también es una amiga de Plainly cercana, no solo desde el punto de vista personal, sino por esta impronta de la atención centrada en la persona que desarrollan en su organización. Patricia Concha, del Centro Médico ABC de México, la directora de operaciones, y quien les habla, Diego Ceballos, director de Plainly América Latina Norte, que cubre la zona norte de América Latina para desarrollar los procesos Plainly en esta zona. Vamos a preguntarnos en este espacio si es redituable financieramente, efectivamente, esto de trabajar con atención centrada en la persona. Y nos vamos a remitir a la experiencia de Plainly, es lo que nosotros hacemos en todo el mundo. Vale la pena compartirles que ya estamos más de 40 años trabajando en esto, y lo que decía, 30 países y 1000 organizaciones, y lo que estamos es continuamente explorando y acompañando la vida de diferentes tipos de organizaciones en salud. Y este acompañamiento sucede en todo el mundo y es de forma similar. Y los colegas de Estados Unidos, Canadá, Europa, lo hacemos en África, lo hacemos en Nueva Zelanda, en Australia, y todos estamos buscando desarrollar la cultura de atención centrada en la persona. Esta experiencia que nos ha llevado a tener miles de conversaciones con pacientes, familiares, personal y directivos, nos ha hecho concluir que lo principal, desde el punto de vista de Plainly, es lo que moviliza realmente a las organizaciones para cumplir su misión es una cultura, la cultura organizacional de atención centrada en la persona. Desde nuestra perspectiva, ¿qué hace competitivas a las organizaciones? Ciertamente es importante la infraestructura, la tecnología, incluso la calidad de sus profesionales. No obstante, nuestro recorrido indican que lo definitivo es la cultura. Esa cultura que permite que las organizaciones funcionen a veces sin que podamos incluso decir de forma clara por qué funcionan de esa forma, simplemente es porque tienen creencias, desarrollan ritos, tienen una personalidad, un carácter que hace que mantengan su desarrollo no solo hacia adentro respecto a su relación con el personal, con los directivos, sino, por supuesto, con los pacientes y también los familiares. Desde nuestra perspectiva, eso es lo que les hace competitivas. Plainly es un modelo que entrega un marco, incluso medible, por supuesto, que tiene como puerto una certificación, para que exista una experiencia en la que coparticipen pacientes, familiares, personales y directivos de la atención en salud. ¿Qué es esto? Es construir una cultura de atención centrada en la persona. Es decir, la atención centrada en la persona
no es una filosofía únicamente o una idea, sino que son cosas concretas que hay que hacer, un camino que hay que seguir. Si lo ponemos entre teoría y práctica, entre filosofía y práctica, diríamos que, por ejemplo, participación de pacientes, ¿qué significa? Significa que los pacientes estén representados de forma orgánica e institucionalizada en la vida de la organización, como se ve ahí, que tengan presencia en un consejo asesor que participe en la toma de decisiones. Cuando hablamos de empoderar y ayudar al personal, en teoría, vamos a permitir en la práctica que estos trabajadores de la salud tomen decisiones concertadas en un diálogo transversal, horizontal, con sus directivos y, por supuesto, con pacientes y familiares, que cuidemos de ellos. Cuando hablamos de involucrar a las familias, ellos son unos socios, hay que reconocerlos como tal, no simplemente como una presencia adicional en nuestras organizaciones, sino que vamos a reconocer y actuar en consecuencia, es decir, vamos a entregarles herramientas para actuar como aliados. Cuando hablamos de activar a los pacientes, también hablamos de cosas muy concretas como compartir la historia clínica, que las enfermeras cambien de turno al lado de la cama, que haya acceso de información adecuado para los pacientes, que ellos puedan decidir cómo es la visita, a lo que se refiere visita dirigida. Y por supuesto, cuando hablamos de colaboración, de transparencia, de comunicación, que son cosas esenciales en la cultura de atención centrada en la persona, vamos entonces a hacer que haya líderes que estén en los pasillos, que estén conviviendo, no tomando decisiones desde su escritorio únicamente, sino sintiendo la organización, capacitando en atención centrada a la persona, no solo al personal, sino también a los líderes, desarrollando herramientas adecuadas. ¿Qué sucede cuando esta cultura se desarrolla en las organizaciones? Pues este estudio del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos nos indica que hay mejoras visibles en la experiencia del paciente, hay mejores resultados y el personal está mejor conectado y más satisfecho. Es decir, estos resultados no son ya una posibilidad, una aspiración, son cosas que están estudiadas, que están sucediendo en las organizaciones que trabajan con Plaintree. Y finalmente, esta es la pregunta. Este estudio indica que sí hay un mejor desempeño financiero y una participación en el mercado. Diríamos que si hay una cultura adecuada, un funcionamiento mejor, pues el resultado lógico sería que esas organizaciones enfrenten mejor este mercado que es bastante difícil. Pero vamos a preguntar la experiencia de estas tres organizaciones que habíamos anunciado desde el inicio: la Fundación Santa Fe de Bogotá, el Hospital Albert Einstein y el Centro Médico ABC de México. Vamos a comenzar y voy a pedir que comparta la pantalla y abra su micrófono y su cámara a María Elvira Aldeco, que es la subdirectora de servicio de la Fundación Santa Fe de Bogotá. María Elvira, te doy la bienvenida, te agradezco la participación, te agradecemos la participación y tienes el escenario. Cuéntanos, ¿qué te parece a ti? ¿Es redituable tener una cultura de atención centrada en la persona? Bueno, muchas gracias, Diego. Primero que todo, pues quiero darles las gracias a todo el equipo de Plaintree América Latina por esta invitación a participar en este espacio, y voy a compartirles un poco qué es lo que hemos vivido en la Fundación Santa Fe de Bogotá en relación con esta generación de valor de cara a la implementación de la filosofía de atención centrada en la persona. Entonces, para contextualizar un momento, la Fundación Santa Fe de Bogotá es una institución de alta complejidad que viene muy comprometida con todos los aspectos de un trabajo con óptimos estándares de calidad y, por supuesto, con la atención centrada en la persona. Para nosotros, toda la estrategia está orientada a generar valor, y es un valor superior. Y para nosotros, esto está muy alineado con lo que nos decía el doctor Charmel en su video, para nosotros valor significa lograr unos desenlaces que realmente le importen al paciente, desenlaces dados desde la perspectiva de la eficacia del manejo clínico, la seguridad del paciente, por supuesto, todos los temas de experiencia, humanismo y diferencia, que es en donde más se ve reflejado el aspecto de la atención centrada en la persona, y esto al ser brindado con una costo-racionalidad, con óptimo manejo de los
recursos de la institución, pues logra una eficiencia. Entonces, este es el valor superior para nosotros y, por supuesto, entonces consideramos que la atención centrada en la persona es uno de los aspectos críticos para brindar una experiencia de valor. Nosotros hemos ido desarrollando, implementando nuestra filosofía de la atención centrada en la persona desde el inicio de la fundación, a través de nuestros principios y valores, pero además a través de nuestro modelo de atención integral de nuestros pacientes. Es un modelo que hemos tenido en la institución desde hace ya muchos años y en donde encontramos efectivamente al paciente, la familia y los colaboradores en el centro del proceso de atención. Y esto además se ve reflejado con los dos conceptos que consideramos que no se pueden separar, que son la seguridad del paciente y la atención humanizada y el servicio. Por supuesto, en esta evolución que hemos ido teniendo, desarrollamos nuestro modelo de servicio humanizado, en donde siempre vamos a encontrar paciente y familia y al talento humano de la institución en el centro. Y alrededor pues encontramos los 4 componentes que tenemos en nuestro modelo, que no voy a entrar a explicar en este momento. Utilizamos Plaintree como una herramienta para instaurar ese modelo de servicio humanizado centrado en la persona y actualmente venimos evolucionando en el uso de metodologías de innovación como el Design Thinking, el Human Centered Design, para mejorar la experiencia de los pacientes, familias y también de los colaboradores. Los impactos, ya entrando más en materia que hemos visto, el principal impacto ha sido el incremento en el nivel de fidelización de nuestros pacientes y familias a través de este crecimiento que hemos tenido en la filosofía de la atención centrada a la persona. ¿Y cómo medimos esto? A través de 2 indicadores que consideramos estratégicos. El primero de ellos es el Net Promoter Score, que es el índice de recomendación de los pacientes. Este nos va a demostrar esa lealtad que tienen los pacientes hacia nosotros, ese compromiso que han ido adquiriendo en siempre venir a recibir la atención en salud en nuestra institución. Ustedes se dan cuenta cómo ha venido creciendo el resultado de este Net Promoter Score. Para de pronto los que no saben, el Net Promoter Score se mide con una pregunta en la encuesta de satisfacción que le pregunta a los pacientes en una escala de 0 a 10 en qué nivel recomendaría usted a la institución. Entonces, exceptuando pues en el 2020, que fue un año bastante sui generis, todo asociado a la pandemia, realmente hemos venido sosteniendo un incremento en la calificación de este índice de recomendación y hemos ido superando los referentes contra los cuales nos comparamos. Ustedes ven cómo incrementa en el 2017, finales del 2017 nosotros obtuvimos el nivel plata en Plaintree y en el 2018 ya nos certificamos con el nivel oro. Este año estamos en proceso de recertificación. Entonces vemos cómo efectivamente hay un incremento sustancial en este indicador tan relevante. Lo mismo nos pasa con el CSAT, con el índice de satisfacción del paciente, en donde vemos también cómo hemos venido creciendo y cómo la filosofía de la atención centrada en la persona nos ha permitido garantizar que brindamos una atención, un servicio mucho más pensado en los pacientes, escuchando sus necesidades, escuchando sus expectativas, y así es como hemos logrado esta satisfacción y este Net Promoter Score. Estos 2 indicadores reflejan también cómo es que hemos logrado mantener a nuestros pacientes y cada vez hemos venido incrementando los volúmenes de pacientes en los diferentes servicios de la institución. Como tenemos este enfoque integral desde la persona, pues también vemos un impacto de la atención centrada en la persona en nuestro equipo humano, lo cual consideramos de la mayor relevancia porque es fundamental tener un equipo humano con bienestar, orgulloso de trabajar en la institución, con esa posibilidad de desarrollar nuestro proyecto de vida a través del servicio que prestamos a nuestros pacientes. Y en ese sentido, todo el enfoque de la atención centrada en la persona ha permitido que el equipo humano de la institución también crezca, se empodere aún más. Esto es solamente para contarles, tenemos 3.665 colaboradores y 1.104 estudiantes permanentemente en la institución. Aquí vemos los resultados de la medición de clima laboral que hemos venido teniendo desde el 2015 hasta el 2021. Y vemos cómo todas las dimensiones que se evalúa bajo la metodología del Great Place to Work han venido creciendo, han venido mejorando a través de los años.
Entonces, esto nos muestra también cómo las personas tienen un 92% de calificación en orgullo y un 95% de apreciación general en relación del empleado con la fundación. Este 95% nos ameritó un reconocimiento de Great Place to Work como una de las mejores instituciones para trabajar en el país. Asimismo, desde el punto de vista del grupo médico, también vemos un incremento en estos parámetros de clima laboral y de satisfacción de trabajar en la institución. Esto lo que nos da es una perspectiva que la gente que trabaja en la fundación está enamorado de lo que hace, encuentra ese bienestar y encuentra esas posibilidades de crecer y de mantenerse en la institución como un espacio que le genera también valor para su propia vida. En conclusión, considero que implementar y fortalecer de manera permanente la cultura de atención centrada en la persona genera valor y genera valor en todos los niveles que vimos, incluyendo los desenlaces directamente para el paciente, incluyendo la experiencia del paciente, la experiencia del colaborador y, por supuesto, en el mantenimiento financiero y la sostenibilidad de nuestra institución. Con esto, entonces, termino mi intervención. Diego, muchas gracias. Gracias a ti, María Elvira. Como ustedes acaban de escuchar a María Elvira, en realidad hay un claro impacto de tener una cultura de atención centrada en la persona en cuanto incluso a la satisfacción o claramente a la satisfacción del personal. En Plenty siempre decimos que sin el personal, sin que ese personal esté cuidado, no hay atención centrada en la persona. Así que es un ejemplo clarísimo de María Elvira. Te agradezco mucho. Ahora vamos a conocer el punto de vista de otra organización. Esta otra organización que es una de las organizaciones más importantes, respetadas y con un nivel clínico de excelencia, que es el Centro Médico ABC de la Ciudad de México. Tenemos a Patricia Concha, que nos está acompañando. Te pido, Patricia, que por favor abras tu micrófono y tu cámara para poderte escuchar. Y ella nos va también a responder a esta tesis de si es un buen negocio la atención centrada en la persona. Así que voy a dejarte los micrófonos y la cámara, a ver si puedes, por favor, sumarte, que no te estamos viendo. Mi cámara está abierta, muchas gracias. Perfecto, Patricia, muchas gracias. Te dejo entonces y después al final recuerdo a las personas que vamos a conversar entre los participantes y por supuesto responder preguntas de ustedes. Tienen ahí abajo en su pantalla un chat y un icono para hacer preguntas, que por favor utilícenlo y los vamos a considerar para hacer comentarios al final. Entonces, adelante, Patricia. Muchas gracias. Bueno, continuando la experiencia del Centro Médico ABC, lo más importante para una institución de salud es la infraestructura, la tecnología y los colaboradores. Nos hemos centrado en el tema de colaboradores, que es lo que marca la diferencia hacia la atención del paciente, y esto va sumado a que hace una cultura organizacional. Y en esta cultura organizacional lo importante son los valores y las normas. Si se fijan, para nosotros, nuestros valores van en un acrónimo que es la palabra cuidar, y todo esto suma en la atención del paciente porque nuestro paciente es el centro de todo lo que hacemos. Pero para que esto suceda hay que entender que todos nuestros colaboradores tienen diferentes roles en su vida personal, diferentes roles en la institución, diferentes roles en cualquier ámbito. Entonces tenemos que tener bien a los colaboradores para que esta atención se dé bien. ¿Y cómo empezó este camino en el Centro Médico ABC? Fue en el 2006 que decidimos tener un modelo de calidad y con esto siempre el paciente al centro. ¿Y cómo empezar a certificarnos? Primero tuvimos certificaciones técnicas, que era la ISO para laboratorio y el Consejo de Salud, que es en el país, en México. Y posteriormente migramos a tener certificaciones más completas, más integrales, como fue en el 2008 que tuvimos JCI por primera vez en ambos campus. JCI, para los que los conocen, hay criterios que van hacia el paciente, su educación, su regreso, y esto nos va fortaleciendo para tener esta cultura centrada en el paciente. Llevamos al momento 5 certificaciones JCI que nos han hecho ser mejores, y esto nos ayuda a que empecemos a tener foco en la cultura del paciente, que lo vamos a ver más adelante. También es importante
que no es de menos que tengamos certificaciones técnicas. Esto nos ayuda a ir mejorando procesos, nos ayudó a implementar un foro de mejores prácticas donde es interno, las áreas comparten sus mejores experiencias a otras áreas. Y este año que llevamos ya 10 años de este foro, nos ha ayudado que estas mejores prácticas ya se hagan de manera interdisciplinaria e intercampus. Entonces también podemos ayudar a temas de eficientización que va en esta cultura de entender todo hacia el paciente. Si seguimos en este camino y los años más recientes está el 2016 al 2021 y en el 2018 quiero que pongan foco, por eso puse una estrellita, fue cuando replanteamos el modelo de calidad donde ya tenemos al paciente en el centro, cómo va a estar impactando todo y en dónde tendríamos que estar actuando. Lamentablemente, como lo comentó María Elvira, vino el 2020 con la pandemia y en la pandemia sí hubo muchas situaciones de atención al paciente que no pudimos ver, como era el no tener las visitas, cosas aisladas, no se cerraron ciclos, que ahorita podemos retomar teniendo mayor información de la pandemia para no afectar también a la familia y el aislamiento hacia el paciente. Este año 2021 hemos retomado el camino de temas de recertificación y estamos viendo también todo lo que es centrado en el paciente. Este es el modelo de calidad y es lo que les comentaba, que es el cuidado centrado en la persona como centro, viendo la filosofía institucional que va muy alineada con la planeación estratégica. De ahí se tiene la contención y control de riesgos para tener una mejora continua. Esto nos ayuda a tener un círculo que sea virtuoso y para que todos podamos dar lo mejor de nosotros y que nuestro paciente siempre esté seguro y también nuestros médicos que colaboran con nosotros, que son parte primordial de este equipo. El modelo es este propiamente del centrado en el paciente, donde se tiene que tener un cuidado sustentable, inclusivo, efectivo y seguro. Vamos a ver 5 cajitas que son las que nos importan y cómo las hemos estado desarrollando. La primera es la cultura organizacional, que es la que les he estado platicando con todo lo que se tiene del modelo de calidad, pero también ya empezamos a hacer un comité de experiencia del paciente, en el cual se ven que nos duele y que hay que mejorar. Luego está la alineación entre los valores y las acciones, todo lo que es el liderazgo, qué hago y cómo se baja la comunicación a los colaboradores. Lo más importante es la percepción del paciente. Y aquí está la fidelización. Se ha implementado un panel de pacientes, el cual se inició en el 2019, viendo su experiencia, qué mejorarían, etcétera. Lo tuvimos que suspender en el 2020 y este año lo estamos retomando. Este primer panel se hizo con pacientes oncológicos y se hizo con pacientes del área de cardiología, en especial los del Centro Pediátrico del Corazón, porque son los que están como con más preocupaciones y son pacientes vulnerables, por decirlo así, por ser menores de edad. Y estos pacientes a su vez van a los comités de cada una de la especialidad para hablar de su experiencia y qué necesita. Y le ayudamos al clínico y a todo lo que es el personal que da la atención en salud a ver las necesidades del paciente, que a veces de repente por estar brindando el servicio olvidamos toda esta atención personalizada e empezamos a implementar esta atención que tenga atender necesidades antes de tiempo, si tienen que ir a un grupo de apoyo, si necesitan un apoyo tanatológico, tener terapias alternativas como puede ser Reiki, meditación y compartir información entre pacientes. Esto ayuda a también que estén muchísimo más tranquilos y todos estén en la misma línea, con la misma comunicación, favorece estos canales de comunicación. Y lo último que hemos implementado este año es el tema administrativo, en apoyar todo lo de entender sus terceros pagadores, si hay alguna aseguradora, cómo apoyar el financiamiento, e incluso se implementó un comité para ver casos catastróficos y ver cómo apoyar a los pacientes. Nosotros somos una institución de asistencia privada donde no hay remanentes, todo esto se va a programas de atención vulnerable, entonces vemos en qué podemos integrar a estos programas de vulnerables cuando hay algún paciente que así lo requiera. Y bueno, esta sería la experiencia del ABC. Entre los indicadores también están los que comentó María Elvira, sobre todo satisfacción, que lo tenemos como meta institucional que debe estar arriba del 90%, y el índice de promotor neto, que ese sí no se los traje, pero lo tenemos en 84. Y muchísimas gracias. Gracias también, Patricia. Es súper completo e interesante. Nuevamente estamos ahí observando
claramente este caminar que lleva a poner al paciente en el centro, pero que eso no puede tener sentido si los colaboradores no participan en una cultura realmente, en este caso, bastante madura, con tantas acreditaciones, indican los avances de la organización. Gracias, Patricia. Al final ya hay algunas preguntas aquí. Vamos a seguir conversando. Te pido, Patricia, hemos quedado ahora para escuchar a una de las organizaciones más importantes de América Latina, sin duda. Está usualmente en los primeros sitios de los rankings de hospitales, que es el Hospital Albert Einstein. Así que, ¿cómo ha vivido esta situación del desarrollo de la atención centrada en la persona y qué resultados tiene el Hospital Albert Einstein respecto a esta mejora de ser mejores, de en realidad tener una posición en el mercado? Es lo que nos va a compartir Ana. Ana, una experta en esto, que es la jefa de experiencia del paciente. Así que, Ana, te voy a dejar ahora la presentación. Si puedes compartir, por favor, tu pantalla. Estamos, y yo entonces, perfecto, Ana, aquí te veo. Después seguimos conversando y muchas gracias por estar siempre en estos espacios, Ana. Diego, muito obrigada. Muchas gracias. Hoy, como tenemos traducción, voy a hablar en portugués. Elegí traer hoy el proyecto de Alianza en el Cuidado. Creo que es una de nuestras metas, trabajar más con el paciente, y al mismo tiempo creo que esta meta es muy desafiante porque involucra cambios comportamentales. Solo para contextualizar, la institución Albert Einstein abrió sus puertas en 1971 y desde esa época, como se dijo en el video, vemos a los voluntarios ya preocupados por la asistencia humanizada, focalizada en la persona, y eso va creciendo, solamente va creciendo cuando uno tiene formación, la formación del servicio de atención al cliente. En 2008 comenzamos nuestro camino para poder tener una designación en Plaintree. Antes no teníamos esa certificación. En 2011 fuimos el primer hospital de América Latina que tuvimos el oro de Plaintree, y en 2012 tuvimos una oficina especial para atención al paciente. En 2017 empezamos a trabajar en un programa acelerador de experiencias del paciente. En 2018, cuando Plaintree se vuelve una certificación, nosotros fuimos certificados y ya con el nuevo modelo. En 2020 incorporamos el sistema Einstein de calidad y seguridad con el objetivo de coordinar las acciones para promover la mejor experiencia del paciente, y eso concentrado en nuestro modelo de atención a seguridad para servir al paciente con calidad y seguridad. Este año fue un año importante para nosotros porque fuimos reacreditados. ¿Perdón? ¿Puedes, por favor, poner en modo de presentación? Não está em apresentação? Está Para mim aparece como apresentação, desculpa. A mí me parecía como que sí. Vocês conseguem ver com o modo apresentação? ¿Puedo ver el modo de presentación? Te falta A ese linha do pasito de poner. tempo? Te falta Viendo la poner, línea del tiempo. viendo la línea del tiempo, pero no tienes el modo de presentación, sino el modo de trabajo ahí. Espera aí, No que sé para si- mí aparece como modo apresentação. Sí, me parece como modo de presentación. Espera un poquito, Diego, voy a tratar de corregirlo. Un minutito, por favor. No te preocupes, no te preocupes. Si la parte técnica Também não? no, se mantiene igual. Quizá, por favor, si dejas de compartir y vuelves a compartir, Vamos ver. quizá arreglamos esta situación. Ok, desculpa. A los asistentes, esto está en vivo, así que aquí lo que hay simplemente es situaciones que suceden en estos espacios. Pero ahora vamos a tener la presentación como esperamos. A ver. Como está agora? Ahora no estamos viendo. ¿Cómo la ven ahora? Estamos viendo la presentación.
presentación. Un minuto. Sí. Vamos ver aquí. Un minuto, entonces, por favor. Mientras arreglas tu situación, Eh, personas sobre las preguntas y también indicarles que los siguientes módulos se refieren, el siguiente de este se refiere a cómo las personas y organizaciones están enfrentando este desarrollo, este camino hacia la certificación y después también van a compartir experiencias de organizaciones en América Latina, cómo están desarrollando, qué cosas están ya en práctica, qué está funcionando. Y finalmente vamos a ver el tema de esta experiencia virtual, cómo se expresa en la experiencia del paciente. Y no se olviden, al final va a haber la premiación del concurso de videos Plenty. No sé si ahora vemos tu presentación, pero francamente yo lo que estoy viendo es la presentación no en modo de presentación. Que para mí aparece como en modo de apresentación, Diego. Sí. A mí sí me aparece en modo de presentación. Voy a ver qué es lo que yo puedo hacer. Voy a cerrar todo. Déjame que yo cierre lo demás, todas las ventanas que tengo abiertas. De lo técnico nos pueda indicar, aunque sea por interno, qué podemos hacer, qué puede hacer Ana, por favor. Agora só tenho essa aberta. Vamos ver se eu consigo agora. A ver Para si mí ahora... aparece... Vamos a ver si ahora lo logro. Para mí aparece como que sí estoy en modo de presentación. A ver, perfecto. Vamos a ver. Ahora está empezando la presentación. Bueno, aquí me están diciendo que se ve tu presentación, pero no en modo de presentación. E agora? Está igual realmente. Mira, podemos mantener esa, si les parece, podemos mantener ese formato. No obstante, podría algunas personas no estar tan cómodas, pero me parece que está muy clarito. Desculpa, sigamos, não sei o que sigamos, acontece. Para mim aparece como... No sé qué sucede. No disculpen la interrupción y vamos a Imagina. continuar. Se está bien. Adelante. Imagina. Adelante. Desculpa. E agora em 2021... Y ahora, en 2021, ya enviamos nuestro informe para la recertificación en Plenty y fuimos nuevamente acreditados por la Joint Commission. Y este año, para sorpresa nuestra, la Joint hizo un cambio de su manual y incluyó un nuevo capítulo de cuidados centrados en el paciente, trayendo mucha sintonía con lo que nosotros ya pensábamos. Algunos elementos, otros aliados de la institución. Disculpen que interrumpa, pero seguimos en el modo estamos en la segunda diapositiva todavía. ¿Podrías pasarlo a mano e ir avanzando en los slides? Por favor, así lo vamos a resolver. ¿Ahora sí lo ven? Bueno, parece que está con problemas hoy. Lo vemos. Continúa, por favor, Ana. Simplemente cuando cambies de slide, señalízalo para que... Exacto, perfecto. Ahí estamos. Entonces, el Instituto for Healthcare Improvement, donde tenemos metas, que tienen metas para garantizar la seguridad del paciente, realmente es un instituto que habla de prácticas que se discuten globalmente sobre las mejoras en la experiencia del paciente. Y Plenty es nuestro trípode de calidad, pasión, y la Joint Commission en general se refiere a la calidad y a la seguridad de la atención. Y yo realmente creo que las instituciones de salud, hay un ambiente dinámico que es complejo y tenemos gran responsabilidad. Entonces, realmente nosotros queremos que los familiares de los pacientes estén incluidos en el proceso de cuidados y de atención. Entonces, dentro de nuestra certificación en 2018 recibimos
se desconfiguró algo, me parece, dentro de nuestros 5 direccionadores, implementar prácticas que promuevan la alianza fue una oportunidad que nosotros tuvimos, que recibimos durante nuestra visita de certificación, porque comprendieron que en aquel momento nosotros no teníamos un comité de cuidado centrado en las personas, que incluyera profesionales de diversas categorías, y en aquel momento no teníamos pacientes incluidos, hablando sobre la alianza institucional. Desde el punto de vista asistencial, nosotros también teníamos inconsistencias en la forma en que nosotros compartíamos la información con los pacientes, la manera como involucrábamos al paciente en el centro del cuidado, en las guardias, por ejemplo, o en la discusión del plan terapéutico. Entonces, comenzamos una serie de cambios focalizados en el propósito de incluir al paciente, a los familiares de ese paciente dentro de estos debates. Y es esto lo que yo quiero compartir con ustedes, porque yo creo que es un gran desafío para nosotros, de hecho, tener al paciente, a los familiares como centro de nuestra atención. En el proyecto Aliado en el Cuidado, nosotros necesitábamos mejorar el registro de los cuadros de informaciones en las habitaciones de los pacientes. Percibíamos que muchas veces el profesional registraba en el momento de la admisión, pero después ese cuadro total estaba incompleto, no se actualizaba. Necesitábamos mejorar el acceso a las herramientas del plan terapéutico para el registro de las informaciones, y también teníamos que incluir en el sistema de compliance electrónico el nombre del aliado del cuidado. Ese era un reclamo del equipo que muchas veces orientaba al paciente, pero en algún momento, en el momento del alta, el familiar se daba cuenta que quien iba a acompañar al paciente en el momento del alta era otra persona. Entonces, ahí tenemos un desafío, porque cuando hablamos de alianza en el cuidado es cambiar la forma de hacer asistencia, promover la adhesión de los profesionales, el registro de información, incluir al paciente, registrarlo en el plan terapéutico. Entonces, ¿cómo fue esta línea del tiempo? En septiembre de 2020 empezamos a hacer un alineamiento con los gestores, y ese proceso se atrasó porque por la pandemia en 2020 estábamos muy enfocados y solo pudimos rescatar el proyecto al finalizar el año. Entonces, el alineamiento con los gestores había que trabajarlo de manera diferente. El debate sobre el registro de metas, cómo cada unidad hacía ese registro de metas, y las pruebas en un paciente de pediatría para ver qué era lo que teníamos que cambiar, cuáles eran las dificultades que encontraba el equipo. Una de las mejoras se registrar las informaciones en el plan terapéutico, y para eso tuvimos una demanda que fue mejorar la herramienta en el Cerner, que es nuestra ficha o nuestros antecedentes electrónicos. Trabajamos con terapia intensivos para poder trabajar esta herramienta, porque antes el acceso era bastante difícil, y en febrero empezamos a usar el plan terapéutica y empezamos a hacer auditorías de manera educativa. La experiencia del paciente, hay una enfermera que trabaja y ella en 2 unidades iba conversando y viendo cuáles eran las oportunidades de mejorar en el equipo. En febrero también empezamos la expansión hacia las otras unidades del hospital,
hospital. De mayo a julio hicimos la capacitación, hicimos una capacitación en plan terapéutica para las personas que tienen dificultades para registrarlo, cómo hacerlo. En septiembre hicimos la inclusión del plan terapéutica en pacientes graves y reunimos una visita multiprofesional junto con el plan terapéutico para tener una mejor visualización por parte de los profesionales. Y ahora estamos empezando el incentivo al paciente para que acceda a sus propios antecedentes médicos, a su propia ficha médica y que conozca su plan terapéutica, las prescripciones y la agenda de su hospitalización. Entonces, para la Asociación Norteamericana es algo que es una ley federal, ya están habituados a esto, pero para nosotros acá en Brasil eso es nuevo. Abrir una ficha médica al paciente eso es algo muy nuevo y rompe barreras con los médicos, con el equipo y con los propios pacientes y familiares. Entonces, este es nuestro panel. Esto es lo que nosotros llenamos. Tenemos metas, tenemos esta herramienta como forma de comunicación entre los pacientes, familiares y del equipo. Acá tenemos nuestros antecedentes médicos, quién acompaña al paciente, quién acompaña al paciente, y acá tenemos el plan terapéutico. Entonces, incluimos la visita multiprofesional en terapia intensiva, el plan terapéutico. Cada especialidad tiene su propio plan terapéutico. Entonces, hoy las metas son acordadas y el paciente también se lo registra acá. Y acá les traigo algunos indicadores. Nosotros empezamos a trabajar y dentro de nuestra investigación, donde reunimos, tenemos una investigación y una encuesta preguntando, por ejemplo, si el paciente estaba preparado para cuidarse después del alta, cómo cuidarse en casa. Y en los últimos 3 años era de 74,8% el resultado de estos. Eran los pacientes que estaban de acuerdo completamente en que estaban preparados completamente para dar continuidad a la continuidad del tratamiento en casa. Y en 2021 hicimos unas acciones y crecimos y estamos en un nivel de 76,1%. Nuestra meta es llegar al 80%. Es una meta muy arrojada, muy alta, pero vemos que estamos mejorando y todavía tenemos mucho por hacer. Además, nosotros hacemos una auditoría de hasta qué punto se completaron todas las informaciones, si hay metas en el plan terapéutico, si el paciente está incluido en el proceso. Nosotros le preguntamos al paciente si está participando en el proceso de discusión del plan terapéutico y si el nombre del compañero, de la persona que lo acompaña, está presente. Y vemos que hay una mejoría, tanto en el llenado del cuadro, estamos siendo mejores en este punto, y también en relación al plan terapéutico. Y un aumento muy grande de la inclusión del paciente en el proceso de conversación sobre las metas de cuidado. Hoy tenemos en promedio 500 pacientes que se los audita durante un mes. Ese es un Mas a gente vê que a gente auditoría por muestras y vemos que estamos avanzando, pero siempre vemos oportunidades. Entonces, si me preguntan, ¿vale la pena? Sí, claro que vale la pena. El profesional percibe, lo ve que el paciente está interesado en el seguimiento de lo que está sucediéndole, vemos una mejora en nuestros indicadores y somos bastante exigentes respecto de lo que queremos alcanzar. Queremos que todos tengan acceso y que sean incluidos, y cada vez más ese trabajo que sea cada vez más en alianza. Entonces era esto lo que yo tenía para decirles. Les pido disculpas por esta presentación de slides. No salí en la forma de presentación. Les pido disculpas. Mantente en pantalla y también invito
a María Elvira y a Ana que hagan lo propio, porque vamos a tener aquí una pequeña conversación. Tenemos algunas preguntas del público, algunas reflexiones que sería interesante comentar. Entonces, estoy teniendo a las 3. Patricia, no te veo, ¿estás aquí ya? Ok, Sí. bueno. Gracias, Ana. Me refiero a tu última intervención. Realmente uno de los elementos del proceso de certificación Plaintree, del criterio, del manual de criterios indica, y está este cumplimiento ahí magistral de parte del Albert Einstein, de compartir con los pacientes el plan terapéutico y que ellos sean partícipes en las decisiones que toman sobre su propia salud. Esa es la atención centrada en la persona en la práctica, es decir, más allá de la expectativa, de la filosofía, pues esto hay que llevar en procesos, en herramientas reales y medibles para que suceda en la organización. Tenemos, María Elvira, comienzo contigo. Una persona pregunta, uno de los asistentes pregunta, ¿cómo tú podrías asegurar que entre el desarrollo de la atención centrada en la persona, este proceso con Plaintree, tiene efectivamente un impacto en la satisfacción del talento humano? Si podrías tú indicar por qué existe realmente una línea que vaya acompañando ambos elementos. Muy bien. Como les mostré en la presentación, durante los últimos años nosotros tenemos una medición cada 2 años de clima laboral y se intercala con una medición de lo que es el riesgo psicosocial de nuestros colaboradores. En la presentación les mostraba cómo año tras año han venido incrementándose de una manera importante las dimensiones que evalúan. Nosotros correlacionamos específicamente la dimensión de camaradería, la dimensión de respeto y la de orgullo como relacionados con toda la estrategia de atención centrada en la persona. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cómo cuando hacemos los talleres de Plaintree, las personas se sienten escuchadas, las personas pueden participar en la planeación y diseño de una atención central a la persona, y las personas, específicamente los colaboradores, hacen un reconocimiento a esa percepción que tiene, que ahora ya no hablamos de la atención centrada en el paciente solamente, sino en la atención centrada en la persona, y que se percibe en la institución como efectivamente es el talento humano el que está ahí al frente del interés de las altas directivas de la institución a través de los programas de bienestar, a través de todo ese apoyo que se brindó ahorita, por ejemplo, en el momento de pandemia que ha sido tan difícil, tan retador para todos, ese apoyo incondicional de la institución para con los colaboradores a través de los bonos de apoyo y de reconocimiento, bonos en efectivo, pues, pero además a través también de programas como el que tenemos que se llama Me Cuido para Cuidar, en donde la institución contrató a una psiquiatra para apoyar al talento humano y poder soportar todo este impacto que ha tenido en salud mental, tanto de médicos, enfermeras, de todo el personal de la institución. Entonces, tenemos diferentes estrategias para cuidarnos. Así es que los colaboradores lo reconocen, y en la calificación que se hizo en este año en clima, pues es evidente cómo las personas se sienten apoyadas, se sienten que están en una institución que se preocupa por el equipo de trabajo, y yo creo que eso es lo que también ha ido redundando en que haya un trato más empático, más de trabajo en equipo, más respetuoso entre nosotros mismos, y eso se ve reflejado en la empatía y la compasión con la que manejamos a nuestros pacientes. Gracias María Elvira. Ahora que tú dices que los colaboradores, en el caso de la Fundación Santa Fe, pasa por un taller Plaintree, decirles a todas las personas que nos escuchan que esto es parte de los criterios. En los criterios se indica que más del 80% del personal debe pasar por esta experiencia, por este taller Plaintree para ser certificados. Y María Elvira y su organización han desarrollado este taller ya desde hace algunos años, y este taller es una forma en la que los colaboradores se ponen en los zapatos de los pacientes, entienden, se capacitan sobre atención central en la persona, y por supuesto es un poderoso motor cultural para mantener esta satisfacción. Gracias María Elvira. Hay otras preguntas que se refieren a elementos concretos de Plaintree.
Y yo preguntaría ahora a Ana, esta participación de los pacientes, hay algunas personas que consultan de cómo tú aseguras que estos pacientes se respeten sus preferencias. En Plenty tenemos criterios que indican respetar preferencias de religión, de las visitas, preferencias respecto incluso a qué tipo de comida desean. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes para que esto, que es una filosofía, en realidad llegue a una práctica y que se respeten realmente esa individualidad de cada paciente? Ana, cuéntanos. Ótimo. Muy bien. Estamos cambiando algunas formas de cómo entender las preferencias del presidente. Los brasileños que están acá presentes lo saben. En Brasil ahora tenemos LGTB, la Ley General de Protección de Datos, que habla del tratamiento de datos sensibles. Para eso, algunas preguntas deben modificarse. Por ejemplo, religión era una pregunta realizada a todo paciente al registrarse en la institución. Eso, por orientación de nuestro departamento jurídico, ya no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque puede ser discriminatorio, por ejemplo. Entonces, la orientación es que cada profesional le pregunte, obtenga las informaciones necesarias para poder continuar con el cuidado, pero de otra manera. ¿Por qué es tan importante saber sobre su religión? Por las preferencias de alimentación, por ejemplo, si son judíos, comen comida kosher. Hoy esto es responsabilidad del equipo de nutrición que investiga en el momento de admitir al paciente cuáles son las preferencias o las restricciones alimenticias de los pacientes. Cuando el paciente al principio en la lista de enfermería, cuando se inicia la atención, hay una serie de preguntas que nos ayudan a entender las preferencias del paciente. ¿Qué prefiere en el baño? ¿Prefiere bañarse de noche? ¿O le gusta cómo vamos a poder ayudarle en cuanto a sus necesidades? Por ejemplo, tener a su mascota cuando tiene una internación muy prolongada, en fin, visitas religiosas. Se hace en la evaluación de enfermería. El cuadro de información también tiene las preferencias y las metas del paciente. Y esto sirve para actualizarnos porque muchas necesidades van surgiendo durante la internación del paciente. Y a partir de esta conversación diaria del enfermero con el paciente, vamos detectando cuáles son sus preferencias, sus necesidades, e incluyéndolo en el plan terapéutico. Y la meta del paciente también se registra en nuestro plan terapéutico. Gracias, Ana. Realmente es llevar a la realidad lo que está en el documento de criterios de certificación. Otra vez reiteramos siempre, no se trata simplemente de una intención, de una filosofía, sino de una acción, de cosas concretas que hacen las organizaciones para que esto suceda. Y ahora, Patricia, hay personas de aquí que andan preguntando si voy a leer exactamente, es desde Venezuela, la doctora Mónica Chirinos, dice, ¿cuál es la utilidad económica que tiene una organización de salud si aplican servicios donde hay una cultura o una filosofía de atención centrada en la persona? El tema es la fidelidad, porque llegas y te sientes atendido como persona. Hay una atención de manera inmediata a tus necesidades, en qué te puedo servir y cómo lo podemos hacer. Lo puedes ver en el paciente ambulatorio que va por un simple laboratorio o una radiografía, como en el paciente que se interna, que desde que llega no estás viendo la rutina administrativa, sino viendo las necesidades, en que, como lo dijo ahorita Ana, qué necesita, si hay alguna cosa especial, si tienen perro guía o un perro que sea de apoyo terapéutico, que no lo tienen en todos los hospitales, temas espirituales, etcétera. Y eso, al yo sentirme visto como persona y en casa, que me atienden, que me conocen
hace que sea una fidelización. Y esta fidelización también hace que tengamos menos errores porque lo vamos conociendo de una manera integral y se puede dar una atención de manera continua y evitar algún tema incidente. Al final es una cuenta bien para el paciente y para nuestro hospital hicimos cosas sin errores. Perfecto, perfecto, Patricia. Obviamente de lo que estamos hablando es de respetar las preferencias de los pacientes y obviamente cuando esto sucede, cuando el paciente esté en el centro, la fidelización que tú señalas es una consecuencia. Mayor fidelización, pues esto se vuelve algo que socialmente se transmite y entonces la organización se vuelve una organización que acoge a mayor cantidad de pacientes. Prefieren las personas ir a este tipo de organizaciones. Nos van quedando pocos minutos para terminar y yo quisiera preguntarles a las tres, cada una, que se tome un minuto y medio alrededor de aquello, porque hay muchas, a responder a lo siguiente, hay muchas organizaciones, lo vemos en Plaintree, en América Latina y en otras partes del mundo, que dicen, bueno, vamos a hacer la atención central en la persona, procesos específicos, luego, tenemos otras prioridades. Sobre todo con la pandemia se vio que muchos dijeron, no, tenemos urgencia en otros temas. Pero esto es algo que nosotros escuchamos desde mucho tiempo antes. Primero se piensa resolver una situación de los edificios o resolver una cuestión de salarios o de equipos, pero la atención centrada en la persona, desarrollarlo ya como un camino cierto, medible y tal, es algo que queda como pospuesto. ¿Qué dirían ustedes a estas organizaciones que ven esto como, sí, lo queremos, pero lo haremos en el futuro, en algún otro momento? Vamos a hacer este orden. Comienzas tú, Patricia, después vamos con Ana y vamos a cerrar con María Elvira. Adelante, Patricia. Gracias. Yo creo que todos debemos estar centrados en el paciente, no es algo que debemos dejar atrás, porque es una cultura, como bien lo dijiste, una cultura toma años estarla implementando, se tiene que hacer el programa, que todos seamos parte, van con nuestros valores. Es más, creo que debe de ser desde que ingresa un colaborador para darle todo un programa de inducción, que lo esté viviendo, que se esté reforzando, y que vaya viendo cómo ese paciente también que va acompañando en un tratamiento va teniendo esa mejoría. Cuando lo vivimos y lo vemos es cuando vamos siendo nosotros los mismos promotores de esta cultura. La pandemia nos enseñó mucho, que tenemos que estar más al cuidado de la persona y menos en las cosas técnicas, porque lo que nos faltó es todo lo que es burnout que estamos viendo y de los que damos el servicio como los que lo reciben. Entonces tenemos que estar bien para que se haga toda esta cultura de atención, no solo en lo técnico, es la persona brindando servicio a otra persona. Gracias. Gracias, Patricia. Ahora, Ana, ¿cómo lo ves tú? Diego, eu acho que, como a Creo Patrícia... que, como Patricia dijo, es cultural. Y la asistencia hecha por personas, tener esta cultura no sucede de la noche a la mañana. Creo que el cuidado, la atención centrada en la persona, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil realizarlo. Creo que involucra un cambio en el comportamiento, necesitamos repensar la asistencia de una manera diferente, incluir al paciente y al familiar en los cuidados. Esto es un desafío para nosotros los profesionales de salud. No fuimos entrenados así. Nuestra formación es muy jerárquica. El paciente y el familiar de un lado, el equipo del otro. Entonces, creo que tenemos muchos desafíos por delante cuando miramos un programa de Plaintree estructurado y queremos llevarlo a la práctica. Para eso es necesaria una decisión de los altos líderes, porque eso es top-down. Tenemos que querer hacerlo diferente y tenemos que trabajar mucho para hacerlo diferente. Yo veo que en Einstein tenemos tantas cosas que ya hicimos y tantas cosas todavía que necesitamos hacer para decir, hoy tengo el 100% de los criterios cumplidos excepcionalmente. Que creo que ya tenemos que empezar ya. Y esto es muy estructurado para poder seguir los pasos, como tener una cultura de atención centrada en la persona. Muchas gracias. Ahora, María Elvira, solo diría una cosa que siempre decimos en Plaintree cuando estamos frente
ya en terreno, hemos vuelto a estar en terreno en hospitales, les decimos a los colaboradores, si no son ustedes, ¿quiénes van a ser? Si no es ahora, ¿cuándo lo van a hacer? Es decir, podemos tener muchas justificaciones. Lo cierto es que la atención centrada en la persona es poner al paciente en el centro y eso es cumplir la misión real de las organizaciones de salud. María Elvira, te dejo la palabra, después me la regresas un ratito para continuar con el siguiente módulo y tener esta perspectiva desde otros aspectos prácticos de atención centrada en la persona con los módulos siguientes. Adelante, María Elvira. Gracias, Diego. De acuerdo con mis compañeras panelistas, además yo considero que la atención centrada en la persona forma parte de una atención de calidad. Uno no puede desvincular que realmente para prestar un servicio con altos estándares de calidad y seguridad al paciente, tiene que ser una atención centrada en la persona. Van unidos completamente. Entonces, decir que va a postergar una implementación de una cultura de atención centrada en la persona, es decir, que va a postergar una parte de la calidad de la atención. El ir incorporando, el ir entendiendo cuáles son esos principios de una atención centrada en la persona, nos ayuda una vez, y voy a hacer como institución una remodelación, una nueva infraestructura, que fue el ejemplo que tú diste, Diego, pues de una vez hay que incorporar ahí los principios de la atención centrada en la persona. ¿Para qué va a construirlo? Para después tener que volver a hacer modificaciones cuando ya queramos avanzar en esa cultura. Entonces, realmente vale la pena conocer los principios, entender cuáles son esos parámetros que nos ayudan a construir la atención centrada en la persona y entenderlos. Por ejemplo, Joint Commission o la acreditación nacional a nivel de ICONTEC, todos ese tipo de acreditaciones de calidad contemplan la atención centrada en la persona como un eje de calidad. Entonces, creo que forma parte de esa conciencia que se toma desde las directivas, desde todos los equipos asistenciales y administrativos de las organizaciones, en donde se necesita tener ese crecimiento muy equilibrado entre los aspectos técnicos y los aspectos humanos. No pueden ir desvinculados y creo que si uno quiere tener una organización con altos estándares de calidad, una organización integral, tiene que ir pensando en lo que es una atención centrada en la persona desde este momento. Realmente eso es una necesidad de los trabajadores de la salud, que también vivan esa perspectiva de la atención centrada en la persona y ese reconocimiento que conlleva el implementar una filosofía de atención centrada en la persona para el equipo completo. Gracias, María Elvira. Para finalizar, realmente les enviamos un agradecimiento bastante solidario y realmente muy contentos de escuchar este tipo de cultura de atención centrada en la persona desarrollada ya por organizaciones que son miembros de Plainly. Vamos a seguir con el foro. Gracias, María Elvira, gracias, Ana, gracias, Patricia. Vamos a seguir con el foro. Ahora vamos al siguiente módulo, el módulo en el que vamos a ver cosas muy concretas respecto a cómo individuos y organizaciones avanzan en los procesos de atención centrada en la persona. Esto que no es una declaración, sino es una realidad. Así que voy a dejar a mi colega Natalia Rexuch, que es la coordinadora de Plainly en América Latina Sur, para que continúe con este espacio. Suerte, Natalia, y gracias a todos por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias, Diego, muchas gracias